Hola, yo soy Pat, te recibo en mi canal y hoy vamos a tejer este granny cuadrado de 5 hileras en tiempo real. Este lindísimo granny tiene un centro redondo y está concluido con un borde cuadrado, por eso es uno de los famosos cuadros de abuelita que hice de varios colores usando hilo de algodón. Mira qué lindo que quedó. Tiene hilo de 8 cabos y con la aguja número 5,5 estoy tejiendo primeramente la parte de adentro y luego los bordes cuadrados. Te lo voy a enseñar porque es muy fácil de hacer y lo podés utilizar para lo que gustes, ¿no? Los cuadros de abuelita tienen muchas aplicaciones. Vamos a empezar con el centro haciendo un anillo mágico, ¿sí? Le podés dar una vuelta o dos. Con 2 vueltas te aseguras de que no se mueva más, ¿sí? Ahora vamos a hacer 2 puntos cadena para subir y ahora tejemos varetas. En total nos van a quedar 12 puntos, es decir, las primeras 2 cadenas que tejí reemplazan a la primera vareta, pero como es el inicio no se puede hacer una vareta común. Hay algunas varetas que se pueden hacer medias parecidas, pero en este caso estoy utilizando cadenas de subida y voy a usar 2 nada más. ¿Por qué? Porque al ser 2 yo tejo bastante flojo, en la tensión es bastante flojo, y entonces no queda ningún espacio entre la vareta y esa cadena de subida. Lo que voy a hacer con este granny es hacer una base, este círculo en color rojo oscuro, que tiene 12 puntos. Así que luego lo que tengo que ir completando se multiplicará por este valor. Mira, antes de cerrar, asegúrate que hayas hecho todos los puntos, ¿sí? Por eso es importante contar, porque a veces cuando contamos nos aseguramos y a veces creemos que está bien y no, nos perdimos en la cuenta, así que es mejor antes de cerrar y para no tener que desarmar, hacer la cuenta, ¿sí? Bueno, con un punto enano voy a cerrar aquí en las cadenitas de subida que hice, lo voy a ajustar y no te preocupes por los hilos que quedan del otro lado porque después, cuando terminás todo el cuadro, los podés esconder prolijamente. Así que me queda ahí una colita y voy a tomar entonces el siguiente hilo, este es de color coral, y fíjate, para empezar voy a tomar un inicio con este puntito, es un punto deslizado, que voy a poner como de la parte de atrás, pico en el lugar donde terminé, ¿sí? En la vareta donde terminé recién, y recién ahora paso ese buclecito que hice del punto deslizado. Es una manera de que quede más justo y más prolijo, no se te estira el punto, queda re bien. Entonces ahora vamos a empezar con 2 puntos cadena para subir. Recordá, esta es la cadena de subida. Y ahora picando en el mismo espacio donde empezamos, hacemos otro puntito más. Toda esta hilera va a estar completa con varetas. En realidad todo el granny está tejido con varetas. Esto nos permite darle altura y terminarlo antes, básicamente, ¿no? Porque al ser más alto queda más flexible el tejido y queda un calado intermedio, ¿sí? Lo que hago es tejer 2 varetas picando en cada punto vareta de la hilera anterior. Entonces toda esta hilera está llena de aumentos. Un aumento crochet es muy fácil, en este caso con las varetas, simplemente se le agrega un punto más a donde hay que hacer aumento. Entonces vemos que en cada punto de la hilera anterior hay un aumento. Así que cuando yo termine toda esta hilera, que hago de la misma forma,
Y fíjate que está hecho en redondo todavía, ¿sí? Me va a quedar un círculo tejido. Cuando termine esta hilera voy a tener en total 24 puntos. Esto incluye las 2 cadenitas de subida. Entonces, cuando empiezo, voy a repasar, tejo las 2 cadenitas de subida y luego 23 puntos, ¿sí? Cuando empezás, podés hacer los 2 puntitos de subida y pasar directamente a la vareta de al lado para hacer el aumento. Y después, cuando terminas, como me quedó esa cadenita ahí al inicio, la termino con una vareta que nace en ese mismo lugar y cierro esta hilera con un punto enano. Me voy a cerciorar que haya la cantidad de puntos necesaria para no equivocarme y voy a tejer en el tercer punto. Yo le hice 2 cadenitas, ¿recordás? Para empezar. Bueno, pero en el tercero, en ese que empecé a tejer la vareta, ahí es donde voy a picar para hacer el punto enano. Y ya tengo mi segunda hilera, que es el doble de cantidad de puntos, ¿sí? Entonces tiene, ¿ves? Tengo varias hechas. Tiene todavía la forma redonda, ¿sí? Forma redonda. Ahora voy a tomar un tercer color. Estos grannies que estoy haciendo son de varios colores. Fíjate, ya esta hilera que va a ser en color rosa pálido, tengo que tejerla formando el primer cuadro. Le voy a dar forma de cuadro. Hago el nudo deslizado para empezar. Lo saco de la aguja y voy a picar en lo que me quedó formado entre las 2 varetas. Fíjate, es como una letra V, como el punto V o V. Y ahí voy a tener que picar para empezar a tejer la primera vareta o las 2 cadenitas de subida. En este mismo lugar, en esa unión entre los puntos que hice, voy a hacer 3 varetas en total. O sea, me queda la de subida más 2 puntos más. Luego paso al siguiente lugar donde hay 2 varetas juntas, que hay como una V corta, y en el espacio entre las 2 voy a tejer otras 3 varetas. Por el momento, estos grupitos que se forman de 3 varetas no están separados por ninguna cadena, ¿sí? Lo voy a tejer 3 veces a este tipo de grupitos de 3. Y ahora estoy llegando a lo que sería la esquina del cuadrado. Entonces acá sí voy a tejer 3 cadenas al aire y paso a tejer en el siguiente lugar entre las 2 varetas que había tejido de la hilera anterior. De estos grupitos del color rosa anterior, el color este que te dije que era más oscurito, me quedan 12. Por eso es que cada 3 veces que teja 3 puntos vareta, hago una esquina, ¿sí? Entonces me quedan los 4 lados bien delimitados. Cuando llego a la esquina, tejo 3 puntos más para que se haga la transformación. ¿Cuál transformación? Que este inicio que tuvimos de puntos hechos en forma redonda pasen a tener forma cuadrada. Y este punto que estoy tejiendo tiene nombre, estas 3 varetas que se tejen en un mismo lugar, y son el famoso punto de abuelita o punto granny. Este punto es muy sencillo y queda muy bien, queda con un calado que no es muy pronunciado, digamos, pero hace que el tejido sea muy ágil porque se teje bastante rápido. Queda muy bien en los grannies
hacerle una hilera de puntos granny, ¿sí? Una vez que voy a tener los tres grupitos de las 3 varetas, ya tengo mi otro lado terminado y entonces solo me va a quedar hacer las 3 cadenas para unir el vértice, para llegar al último vértice. Mira, estoy en el último lado de este cuadrado y para unir con el primero que hice tengo que hacer nada más que 3 cadenitas al aire. 1, 2, 3 y voy a pinchar en el tercer punto inicial de esa cadena de subida que luego pasó a ser una vareta. Y aquí hago lo mismo que vengo haciendo cada finalización de hilera. Tejo un punto enano y me queda. Mira, lo voy a estirar con los dedos para que veas. Esto, por supuesto, se hace bloqueando estos cuadros. Pero mira, ya tiene forma de cuadro. Espectacular. En esos vértices, en esas esquinas que nos quedaron formadas, es donde vamos a empezar a tejer las hileras que siguen. Así que voy a tomar otro color, en este caso es un color amarillo. Hago este punto inicial deslizado, lo paso tomando desde atrás para adelante y voy haciendo otra vez el punto de abuelita o punto granny. Empiezo con 2 cadenitas que forman la cadena de subida y tejo 2 varetas más. Ya me queda formado el primer grupito de 3. Si contamos los grupitos de 3 que tenía la hilera del color rosa pálido, la hilera anterior, vemos que son 3 grupitos por lado. En este caso, como ya estamos haciendo aumentos y estamos creciendo, los aumentos se van a ver en los costados, en los bordes de las esquinas sería, porque mira, en vez de quedarme 3 grupitos, ¿no? Ahí tenemos los 3, me van a quedar 4. Acá llego a la esquina y tejo otra vez los 3 grupitos. 1, 2 y 3 varetas. Y aquí hago las cadenitas para hacer la esquina, ¿sí? 3 cadenas y tejo 3 varetas más. 1, 2 y 3. Y ahora otra vez. 2 y 3. Muy bien. Seguimos así, chicas. Igual que hicimos hasta ahora. Tengo que recordar que el lugar donde picar es entre los grupitos, porque si no, si yo lo hago en el borde, no se va a ver una buena separación de los colores, especialmente. De esta manera me quedan como triangulitos. Si no, si yo picara sobre el borde, ¿no? La unión donde se juntan los grupitos de 3, quedaría como una línea sobre los triángulos. Así que vamos a ir tejiendo todo alrededor de cada lado. Recordad, en este caso son 4 grupitos de 3. Y mira cómo me quedó la esquina, porque en la esquina van 2 grupitos de 3 separados por las 3 cadenitas que hacen el pliegue, ¿no? El doblez de este granny. Te cuento que me estoy tejiendo un abrigo de verano con estos granny, recién comenzando, así que me faltan muchos por tejer todavía, pero te quería mostrar cómo estoy haciendo este modelo de granny, que es un poco diferente al granny más común, porque tiene un principio de círculo, de forma circular. Si miras las clases que estoy compartiendo en mi blog patronesparacrochet.com,
he mencionado que hay distintos tipos de tejido, que hay un tejido que es lineal, un tejido que es circular y un tejido que es tubular. En este caso, el tipo de tejido que estoy haciendo es circular. Esto no hace referencia a que inicié con un formato redondo, sino que la forma de tejer va creciendo alrededor, ¿sí? Empiezo por un lugar central y luego voy agregando hileras que son cada vez más grandes, ¿sí? Entonces, por eso es que se teje o lo llamamos tejido circular, aunque tenga forma cuadrada. Ahora cuando termino esta hilera, mirá, ya me queda casi listo mi granny. Voy a terminarlo con un color beige y voy a insertar en la unión haciendo ese puntito deslizado, lo introduzco por atrás y paso a tejer 2 puntitos cadena y ya hago las otras 2 varetas para empezar en esa esquina mi primer grupito de 3. Este hilo amarillo que me quedó de la hilera anterior lo puedo esconder así tejiéndolo, o lo puedo meter ya entre la trama para que no se vea, para que no quede ahí flotando. Es algo que lo podés hacer durante el tejido o al final. Son diferentes formas de esconder las hebritas que nos quedaron, ¿sí? Bueno, ahora seguimos el tejido haciendo el punto abuelita y el punto que te mencioné, y te voy a dejar un enlace al video donde explico este punto para que veas cómo se hacen los bordes, ¿sí? Cuando tejemos en tejido lineal, por ejemplo, si queremos hacer una bufanda, el tejido no va a ser circular como este, va a ser lineal. Entonces ahí hay que hacer una diferencia en las esquinas, en los bordes, mejor dicho, porque en un tejido lineal no hay esquinas, de cómo se teje este punto granny. Eso te lo explico en un video anterior, que si todavía no lo viste, podés encontrar en la descripción de este video el enlace, o si no, lo podés encontrar aquí arriba, que lo voy a dejar anclado para que lo puedas mirar y comprender de qué estoy hablando. Llego a la esquina y hago los 2 grupos de 3 varetas separados por 3 cadenas. Como verás en este trabajo, no hay que recordar demasiada mezcla, digamos, de cantidades de puntos, ¿no? Hemos hecho 12 al inicio, en la segunda hilera 24, porque multiplicamos por 2 los puntos, y a partir de que tejemos los grupitos de 3 varetas, ¿no? El punto de abuelita, siempre vamos a hacer 3 de estos puntos, en las esquinas vamos a hacer 3 cadenas, y ya no necesitamos contar si hay 12, 24, 48, lo que sea, el múltiplo de 12, porque se va a ir haciendo solo. Solamente tenemos que prestar atención a hacer 3 puntos y 3 puntos. Como te decía anteriormente, este trabajo tiene nada más que punto vareta abundante, un poco de punto cadena para los costaditos y para los inicios de hileras, y finalmente también tiene el punto enano que nos ayuda a cerrar cada hilera en una forma prolija, casi imperceptible, ¿no? Esa es la virtud del punto. También te mencioné que estoy usando hilo de 8 cabos, es un hilo muy sedoso, muy poco rústico, que compré hace mucho tiempo, la verdad, y lo tenía reservado para hacerme un saquito de verano. Y creo que encontré el modelo que más me gusta, por eso es que estoy usando estos colores,
No sé si se usan o no en este momento, pero a mí me gustaron mucho esos colores pastel. Y les incluí un color ahí bordó que también tenía de la misma calidad del hilo. Y me gusta cómo quedan. Pero las combinaciones en los grannies son a libertad. Te cuento que los grannies, este punto de abuelita y los cuadrados de abuelita, surgen hace mucho tiempo como para recuperar los hilos que nos han quedado. Así que las combinaciones la verdad que son innumerables. Pero bueno, nosotros nos centramos ahora en este trabajo que estoy haciendo con hilo nuevo, ¿sí? Así que las combinaciones de colores ahora le podemos dar el color más que más nos gusta. Y ya estoy llegando al final. Así que cerramos el trabajo y cortamos. Ya tenemos terminado nuestro granny, nuestro cuadro de abuelita para usar en las aplicaciones que gustes, con los materiales que gustes y usando esta característica de tejer primeramente un círculo y después terminarlo en un cuadro. Ojalá te guste tanto como a mí, que lo puedas hacer y que me cuentes cómo te resultó este trabajo, cómo lo vas a usar y los colores que usaste. Te mando un saludo enorme y te agradezco por visitar mi canal. Nos vemos en el próximo tutorial y nos seguimos viendo en las redes.